Buenos días, buenas tardes. Un placer sumarme al evento desde Argentina. Mi nombre es Juliana Fraza, soy profesora de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y bueno, en el evento virtual del que estamos participando, hoy voy a compartirles una experiencia de reconstrucción del patrimonio industrial de una localidad pequeña llamada Villa Elisa, del Partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, y de las diferentes iniciativas autogestivas, populares, que se han dado lugar en torno a esta idea de reconstruir el patrimonio industrial a partir, sobre todo, de recuperar la historia reciente de nuestro país, sobre todo la historia de los desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. Bueno, mientras comparto el PowerPoint para que sea más ilustrativa la exposición, quería comentarles que de lo que vamos a hablar no se trata de una historia grandilocuente, podemos decir, en términos de que no existen ni siquiera vestigios materiales ya de gran parte del patrimonio del que les voy a hablar, sino que en realidad tenemos más bien ruinas, tenemos edificios abandonados, tenemos desidia gubernamental, no existe una política pública de recuperación del patrimonio industrial, pero sí tenemos un conjunto de iniciativas, experiencias acotadas en términos de tiempo y espacio, pero que pretenden interpelar la memoria local y dar cuenta de ese otro pasado industrial, ese otro tipo de trabajo. Bueno, como les decía entonces, se trata de experiencias acotadas que se proponen rescatar esa memoria de una Argentina industriosa que en los tiempos actuales de recesión, crisis económica y profundización del proceso de desindustrialización que estamos viviendo ya desde hace más de 6 años en Argentina, lo que nos proponemos es rescatar esos testimonios de ese pasado reciente, industrioso, que forma parte de la identidad local. En este sentido, nos hemos propuesto estos 3 objetivos que tienen que ver que en realidad refieren mejor, o más que nada, a un orden de exposición, que tiene que ver con presentar y describir algunas características del sector industrial en Villa Elisa, particularmente de una de las empresas más importantes de la región, que es la Oficina Fabril Argentina, OFA por sus iniciales, en este periodo de tiempo, entre 1950 y 1990, que es cuando se produce este proceso de industrialización local tardío y acotado en el tiempo, pero que ha tenido un impacto en términos de las huellas que ha dejado en la localidad y en sus trabajadores relevante. Por otro lado, vamos a intentar identificar y escribir estas iniciativas e intervenciones en términos de recuperación de la memoria reciente que se están llevando adelante en la comunidad, y finalmente tratar de ilustrar los modos en que estas luchas por recuperar y visibilizar las memorias del lugar se han ido entrelazando, conjugando y potenciando en sí mismas, ¿no? Armando un coro polifónico de voces que abrevan del mismo camino en términos de la misma intención de recuperar la historia reciente local. Bueno, entonces algunas precisiones teóricas que bueno, se desarrollarán más en otro espacio, pero digo, nos parecía importante señalarlas. Bueno, el abordaje es desde la arqueología industrial, en sentido amplio de la arqueología del trabajo, y lo que se propone, o nos proponemos en términos teóricos, es pensar al patrimonio industrial como parte claramente del patrimonio cultural en este triple sentido, ¿no? Como condición de recurso, memoria del lugar y seña de una identidad colectiva local. En ese sentido, no solamente nos ha interesado centrarnos en la reconstrucción de los vestigios materiales, sino sobre todo los simbólicos, dadas las situaciones de ruinas de las que les hablaba precedentemente, y en ese sentido entender estos vestigios simbólicos como soportes de esta cultura material, tecnológica, cultural de una localidad. En ese sentido, asumimos que, como premisa, que en Villa Elisa, en la localidad de la cual les voy a hablar, se ha producido un proceso de industrialización acotado y muy breve en el tiempo, digo, estamos pensando en un periodo de 4
4 o 5 décadas, pero que ha dejado una influencia profundamente arraigada en la población en términos de una forma de trabajo y una forma de vida, ¿no?, asociada al industrial. Bien, vamos a continuar entonces con algunas notas sobre de qué sector estamos hablando y cuáles son las características del sector industrial en Villa Elisa. Villa Elisa es una localidad del Partido de La Plata, fundada en 1888, que está entre La Plata y la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido forma parte de este entramado urbano, conglomerado urbano, perdón. Según el censo del 2010, cuenta con 19.000 habitantes, es decir, y a lo largo de su historia, sobre todo en los últimos 60 años, ha mantenido más o menos ese índice poblacional. Y en lo que respecta a las industrias más importantes que existieron en la región, podemos hablar de 6 medianas y grandes industrias concentradas en estas que señalo acá, ¿no?, que es OFA, Corchoflex, Dino, Fapeco, Coarp y Fortaleza, que no en su totalidad, pero las más importantes se han dedicado a la rama metalmecánica. El momento de emplazamiento de estas industrias en la región es de los fines de los años 40 y principios de los 50, y la gran mayoría de ellas ha quebrado o cerrado directamente, bueno, quebrado, cerrado o reestructurado profundamente su funcionamiento durante la década del 90, que hablamos de la profundización de la política de desindustrialización en Argentina, iniciada a fines de los años 70. En ese sentido, digamos, los índices más importantes que tenemos para pensar el desarrollo industrial en la región son de la década del 70, sobre todo los primeros 5 años de la década, donde el empleo industrial en la región superó la media nacional y regional, contando con, digamos, por la cantidad de población, unos 2.000 trabajadores industriales, que se complementaban también con trabajadores industriales de la región. Ahí sí tenemos que hablar de, en un radio de 15 kilómetros a la redonda de Villa Elisa, la existencia de otras grandes empresas, sobre todo autopartistas. Muy bien. A modo entonces de ilustración, podemos pensar la localización de la localidad de Villa Elisa entre La Plata y Buenos Aires, a pocos kilómetros sobre todo de La Plata, y acá con amarillo la localización de las principales empresas en la localidad, como vemos todas muy cerca, en un radio de 2 kilómetros de las principales arterias de comunicación, ferroviarias y viales, se encontraban estas empresas, que son las que sobre todo eran las principales generadoras de empleo en la localidad. Bueno, nos vamos a centrar en una de ellas, que es la Oficina Fabril Argentina, y acá un breve recuento de su historia, ¿no? Bueno, es una empresa que nace como un taller metalmecánico en Milán, en Italia, y que en los años 40, en la política del gobierno peronista de importación de ciertas industrias, sobre todo, bueno, en este caso de empresas italianas, se instala entre 1947 y 49 en unos terrenos que compra el dueño en Villa Elisa, que trae, además de sus maquinarias, a los principales trabajadores, ¿no? Forman un grupo entre 8 trabajadores que vienen de Italia que trabajaban con él, y crean así la Oficina Fabril Argentina para mantener las mismas siglas que tenía la empresa italiana. Básicamente esta empresa se dedica a la producción de motores, motocompresores y bombas centrífugas para electrodomésticos y equipos de refrigeración. Podemos pensar que, bueno, desde sus inicios, pero digo, en la evolución que tuvo la empresa, siempre ha mantenido un proceso integral de producción, desde la fundición que se encontraba en la empresa, hasta, bueno, el ensamblado final de los motores, dando trabajo a unos 6, dependiendo de las temporadas y de la demanda. Podemos hablar que sobre todo entre 1970 y fines de los 70, que es ahí su mayor periodo de auge en términos de producción y empleo, se genera empleo entre 600 y 1.000 trabajadores dentro de la empresa, y unos 400 externos más que podemos agregar en términos de los talleres domiciliarios, en donde básicamente se realizaba la reparación de motores y el bobinado de ellos. Bueno, durante esos momentos, como ponemos acá, digo, podemos pensar que se producían unos 450.000 productos anuales.
Y esta escalada o buen desarrollo productivo y de empleo en la empresa empieza a tener sus principales inconvenientes con la apertura de la economía, básicamente la imposibilidad de competir con los productos importados de Brasil, con los motores que se importan de Brasil de manera generalizada en Argentina, entrando en crisis económicas y financieras que derivan en una primera convocatoria de acreedores en el año 79, con la consecuente reducción de personal y toma de deuda por parte de la empresa. Bueno, este debacle continúa a los tumbos, pero digo, sobre todo se expresa en una nueva convocatoria de acreedores en el año 90 y finalmente su quiebra definitiva en el año 93. En ese entonces se conforma una cooperativa con, digamos, había más de 400 trabajadores en ese momento en la empresa, con 250 de ellos se conforma una cooperativa de trabajo que sigue desempeñando su actividad productiva en las instalaciones de la empresa hasta el año 97 en que se produce el desalojo y el abandono de las instalaciones, ¿no? En este sentido es importante recordar que quienes son los propietarios de la empresa, en este caso es el Banco de la Provincia de Buenos Aires como principal acreedor, y luego esos terrenos son cedidos a la Municipalidad de La Plata. Es decir, estamos hablando actualmente de que esas instalaciones y terrenos son estatales, o sea, son bienes públicos. Muy bien. Vamos a seguir entonces. A modo de ilustrar un poco el proceso de trabajo en la empresa, estas son fotografías que nos cedieron los propios trabajadores, ex trabajadores de la fábrica, que son de los primeros años de desarrollo, ¿no? Este taller del que hablamos al principio y cómo se va expandiendo en las instalaciones en Villa Elisa. Bueno, básicamente es el bobinado de motores. Estas son fotos ya de un folleto propio de la empresa de principios de los años 80, donde, bueno, podemos ver la modernización en términos tecnológicos y la cantidad de empleo, ¿no?, generada en ese entonces. A modo, digo, de ilustrar algunas cuestiones más que nos van a servir en realidad para sostener nuestra hipótesis de que la empresa OFA, asimismo como otras de las empresas que hemos señalado anteriormente, configuran parte de este patrimonio industrial local, ¿no? Bueno, la empresa se gestionaba por un estilo paternalista, no vamos a entrar acá en detalle en cómo era la organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos, pero sí esta idea que aparece en los testimonios de los trabajadores, la empresa como una familia, ¿no?, en términos de la figura del patrón como padre y la empresa casi como una madre benefactora y proveedora. Podemos hablar también de la influencia territorial que tuvo la empresa en la localidad en términos, bueno, del crecimiento de la actividad productiva, comercial, asimismo como el crecimiento poblacional y el apoyo que ha dado la empresa al establecimiento de barrios, ¿no?, de viviendas, todo en el radio cercano, digamos, a no más de 1 kilómetro alrededor de la empresa se instalaron unos barrios acotados, pero digo, sí hay una promoción de la instalación de los trabajadores cerca de la empresa y el desarrollo de estas cadenas de producción dadas particularmente a partir de los talleres domiciliarios. Bueno, por otro lado, podemos hablar de la íntima vinculación que tenía la empresa con otras instituciones, empezando por la donación que hacen de terrenos para la instalación de la parroquia local, del cuartel de bomberos, la donación bueno, la promoción de la instalación de una escuela técnica y la donación de parte de sus herramientas y maquinaria, así como el establecimiento de un convenio donde los estudiantes de la escuela podían hacer pasantías en la empresa y muchos de ellos después trabajaban, que ingresaban como aprendices a la empresa. Bueno, la promoción de un club social, digamos, características de buena parte de las empresas que han adoptado este estilo de gestión paternalista. En ese sentido, los trabajadores podían garantizarse en la empresa una trayectoria estable, una carrera ascendente en términos de aumentar su calificación a partir del desarrollo de un trabajo de oficio. Es decir, todas estas cuestiones que fueron configurando una determinada identidad industrial, identidad del trabajador de OFA, y podemos hablar del trabajador industrial de Villa Elisa porque muchas veces entre las empresas había también rotación de trabajadores, ¿no? Empezaban a trabajar en una, podían pasar después a
a trabajar en otras empresas, digo, había cierta movilidad. Entonces, podemos concluir como hipótesis, en principio, que a partir de las peculiaridades de su historia, del lugar que ocupa en el desarrollo local, las características productivas y sobre todo en términos del impacto en la configuración de trayectorias laborales, sostenemos que la empresa OFA forma parte del patrimonio industrial del Gran La Plata. Muy bien, vamos entonces a continuar ahora con algunas de las iniciativas que decíamos al principio que tienen que ver con recuperar la historia industrial de Villa Elisa. Para pensar entonces estas intervenciones, me parecía importante ilustrar la situación, el estado actual en términos materiales de la empresa OFA. Bueno, estas son algunas imágenes para que tengan idea. Está situada en el centro de la localidad, o sea, en pleno entrecruzamiento de las principales redes viales, y básicamente se trata de instalaciones abandonadas, ¿no? Esta es la vista exterior por la principal vía de circulación, los galpones en su interior que están abandonados, destruidos, es decir, estamos hablando de ruinas, ¿no? En ese sentido, digo, y para articularlo con lo que vamos a hablar a continuación, creemos que esto, ¿no? Los terrenos baldíos, las ruinas de estos edificios y de los galpones, lo que han hecho es debilitar cualquier tipo de construcción de la memoria en términos de la materialidad, ¿no? De estos procesos productivos, dado que sinceramente no existen más de estos vestigios que simplemente la ruina, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que posibilita la ruina en términos de construcción de la memoria? Bueno, lo que vamos a presentar ahora tiene que ver con estas iniciativas que se han propuesto básicamente transmitir a nuevas generaciones los testimonios de ese pasado industrial, y por el otro lado intentar recuperar para uso público y cultural algo de estos restos industriales. Básicamente son los terrenos que, como les decía antes, dependen de la municipalidad o están a cargo de la Municipalidad de La Plata. Se utilizaron desde el 2000 simplemente como repositorio de las maquinarias de la municipalidad, no tienen otro fin que el de depósito de una manera muy precaria, pero estamos hablando de un intento por parte de estos vecinos autoconvocados de proponer algún tipo de proyecto sobre la utilización de esos terrenos. Y otra de las cosas que queremos plantear es que el resurgimiento de ciertas reivindicaciones históricas de los movimientos de derechos humanos en la Argentina, en este caso de un grupo de vecinos que se llama Memoria, Verdad y Justicia en Villa Elisa, que han intentado recuperar el pasado reciente en términos de la historia de los desaparecidos de la localidad durante la última dictadura militar en Argentina, que recordamos se desarrolló durante 1976 a 1983. Ese intento de recuperación de la memoria local posibilitó, afianzó, potenció la recuperación de otras historias. Esta pregunta por los desaparecidos de nuestra localidad, por qué hacían, qué trabajaban, dónde militaban, dónde estudiaban y se formaban, derivó en un resurgimiento también, en una nueva, una revitalización de la historia local en términos también del trabajo industrial. Entonces también queremos, además de describir estas intervenciones, pensar en la articulación de las diferentes temáticas que se proponen, la recuperación de la memoria y cómo se van entrelazando y formando una trama mayor donde las diferentes dimensiones y variables se expresan y se conjugan. Bueno, finalmente también plantear que estas resignificaciones de la memoria local operaron y se dinamizaron en un momento determinado, que fue sobre todo a partir del 2016, cuando, digamos, vuelve a la gestión pública, un gobierno de corte neoliberal, un gobierno entre el 2015 y 2019, el gobierno de Macri,
que, digamos, podemos pensarlo como el contexto que hizo dos cosas, ¿no? Por un lado, obturó líneas de desarrollo que tenían que ver con la política industrial y el desarrollo industrial nacional, lo cual indefectiblemente terminó valorizando ciertas características del trabajo industrial previo, y por el otro lado cuestionó en diferente medida a los movimientos de derechos humanos en Argentina y sobre todo la cantidad de desaparecidos que hubo. Entonces digo, estas dos cuestiones y este marco posibilitó que la ciudadanía, estamos hablando siempre de la ciudadanía local, tuviese una nueva visión, o por lo menos interpelara a la memoria para afianzar y argumentar, contraargumentar este estado de situación, este estado de ánimo que planteaba el gobierno neoliberal a nivel nacional, pero me parece que se terminaba conjugando y contraargumentando en términos locales. Vamos entonces a intentar presentar 6 iniciativas desarrolladas en los últimos 4 años. Bueno, algunas precedentemente, pero digo que se revitalizan en los últimos años, y algunas ilustraciones para tener una idea más completa de lo que estamos hablando. Bueno, el primero tiene que ver con la existencia de un proyecto de extensión de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, que bueno, dirige Mariano Barberena, que tiene que ver con la reconstrucción de la historia industrial desde la voz de los trabajadores. Básicamente nos parece interesante, digo, primero pensarlo como una iniciativa del ámbito académico, en este intento de vinculación entre la comunidad y la política de extensión e investigación de la propia universidad, que se ha propuesto básicamente 4 cosas, ¿no? La recuperación de testimonios orales, en ese sentido ya cuenta con un acervo de entrevistas y de audiovisuales de los principales, no, de buena parte de ex trabajadores de estas 6 empresas que les hablaba al principio. Por otro lado, un archivo documental a partir de la recuperación de imágenes, documentos, cartas, digo que también fueron acercados por los propios ex trabajadores. La elaboración de cartografías sociales, como era la movilidad en este territorio, y también la elaboración de proyectos sobre uso comunitario del predio de la ex fábrica OFA. Estas son todas acciones que han desarrollado y siguen desarrollándose en el marco del proyecto de extensión. La segunda de estas iniciativas tiene que ver con el colectivo de vecinos de Villa Elisa por Memoria, Verdad y Justicia, y su reclamo o acompañamiento de los reclamos de los organismos de derechos humanos en Argentina, bueno, básicamente de motorizar y finalizar los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, que se expresa con una marcha todos los 24 de marzo, que es cuando se conmemora el inicio de la última dictadura en Argentina, y que en Villa Elisa ha tomado forma en marzo del 2017 con la composición de un mural en la entrada principal, donde entraban los obreros a la empresa OFA, y que actualmente se conoce como Paseo de la Memoria, donde a partir de diferentes iconografías se ha intentado y se ha logrado conmemorar a los 25 desaparecidos de Villa Elisa, en términos de que es la primera vez que existe un lugar público a modo de conmemoración, donde aparece esta historia, esta macrohistoria arraigada y caracterizada en la población local. En ese sentido, como dicen Claramunt y Trovero, que son parte del colectivo y además de académicos, plantean en un texto que dice: el mural se superponía a la historia local industrial, las imágenes de los militantes, las resignificaciones que surgieron en los testimonios. Se convirtió entonces en un lugar donde la comunidad pudo anclar su identidad colectiva, dándole sentido a un pasado que volvía a resolverse en las contiendas del presente, en términos de que se resignifica, ¿no? y se vuelve a poner en cuestión este pasado reciente en términos de la memoria colectiva. Bueno, simplemente algunas imágenes del mural donde ustedes pueden ver, bueno, aparecen las imágenes de los 25 desaparecidos de Villa Elisa, así como las abuelas y plazas de Mayo, ¿no? Representando a la lucha de los organismos de derechos humanos, y algunas imágenes sobre los momentos de tortura, y de hecho
vinculados a la producción local, ¿no? Digamos, en términos del trabajo. Algunos de estos desaparecidos eran obreros industriales de Villa Elisa. Bien, la tercera de las iniciativas tiene que ver con, bueno, la realización de una muestra sobre la reconstrucción de las memorias en Villa Elisa, a partir de muestras fotográficas, muestras teatrales, bueno, parte del colectivo que hablamos de reconstrucción de la memoria desde la perspectiva de los derechos humanos, realizada esta en abril del 2019 en la Facultad de Trabajo Social. La cuarta de las iniciativas tiene que ver con una obra de teatro que se realizó en una de las escuelas de Villa Elisa en el marco de un programa provincial sobre jóvenes y memoria, donde las alumnas de la escuela, y ahora vamos a ver algunas imágenes, se propusieron en su búsqueda y su investigación lograron entrelazar la historia de la represión local con la historia de las fábricas, el pasado industrial y la historia de los desaparecidos. Bueno, en términos del concurso, llegó a ser finalista del concurso del programa Jóvenes y Memoria en el año 2018, y acá podemos pensar algunas de las iconografías que estaban presentes como a modo de escenario en la obra de teatro. Finalmente queremos también destacar la labor realizada por la revista La Trama, una revista local surgida también en el marco de la Biblioteca Popular de Villa Elisa desde el año 2015, que básicamente se propone a partir también de un taller de escritura, la recuperación de las historias de los vecinos. En este sentido, en noviembre del 2018, su número 6 estuvo destinado exclusivamente a la empresa OFA, y me parecía interesante recuperar esta cita, ¿no? Decía, bueno, en el imaginario platense Villa Elisa se asocia a una zona residencial de casas quintas, pero hubo una Villa Elisa industrial de la que cada vez quedan menos recuerdos, y uno de sus principales símbolos fue la OFA. En este sentido, este número particular ha rescatado entrevistas a los ex trabajadores de OFA, diferentes investigaciones que se hicieron sobre la misma, y se divulgó, se presentó en el marco del Paseo de la Memoria, imbricadamente con estas otras reconstrucciones históricas. Y por el otro lado también se realizan lecturas colectivas de la revista, donde circula la memoria y donde circula, no solamente la palabra, sino la memoria y los significados que vuelven a reeditarse. Bueno, solamente algunas líneas en términos de conclusiones que, a partir de lo que traté de ilustrar. Por un lado, pensar que estas iniciativas desarrolladas recientemente a nivel local, lo que hicieron fue contribuir a acercar y articular la historia macro, ¿no? La historia sistémica, podemos decir, con las pequeñas crónicas que circulaban en la región. En este sentido, se pudo enlazar y articular los diferentes momentos históricos del pasado industrial que tuvo su auge entre la década del 50 y el 80 en la localidad. Por otro lado, la historia trágica acontecida durante los años de dictadura y la historia de debacle económico, crisis y desindustrialización creciente, que tuvo también su momento de mayor profundización en la década del 90, pero que se ve reactualizada en el presente. Todos estos momentos históricos lograron articularse, materializarse y volverse cuerpo en los trabajadores y en los pobladores de Villa Elisa. En este sentido, como dice Milke, conjugar la historia con la biografía. Estas diferentes iniciativas creo que lograron eso, que buena parte de los pobladores de Villa Elisa se sintieran reflejados, identificados en lo que se contaba. Por otro lado, también nos parece importante pensar que la reconstrucción de la memoria histórica reciente, en términos de pensar la historia durante la última dictadura militar, lo que puso en evidencia fue, se terminó visibilizando, es que había una determinada estructura productiva, una determinada composición del trabajo, dio cuenta de ese trabajo industrial, y al mismo tiempo de la desmemoria de ese pasado, ¿no? A partir sobre todo de la política de desindustrialización desarrollada desde fines de los años 70,
Hubo también un propósito de desvalorizar, de borrar esas memorias de ese pasado industrial. Que vuelvo a insistir con esto, a las nuevas generaciones que habitamos la localidad y alrededores, para las nuevas generaciones es algo lejano y no existente. Entonces me parece que esta idea de difundir el patrimonio industrial local se revitaliza y cobra una nueva importancia en términos de las nuevas generaciones, donde también, digamos, y en un contexto actual donde están en debate los diferentes modelos de desarrollo para nuestro país y para nuestra región en particular. Y finalmente, señalar que las múltiples formas de reconstruir y divulgar la memoria, en este caso proveniente en principio de la perspectiva de los derechos humanos, proveniente de la academia y su interés por recuperar el pasado industrial, se articulan, se entrecruzan y se potencian mutuamente, abrevando de un nuevo relato colectivo donde la localidad o la comunidad puede empezar a identificarse, siempre entendiendo estos procesos como dinámicos, ¿no? Y me parece que lo potente, además, como decía anteriormente, de la difusión que se puede hacer en términos de las nuevas generaciones, es que éstas piensen que existieron otras formas de producir y trabajar, y que las actuales no son inmutables e invariables, sino que esta perspectiva histórica ayuda también a resignificar el presente. Bueno, desde ya muchas gracias por escuchar y por la atención.